Dios nos da una palabra y Dios en este capítulo 3 y 4 de Segunda de Corintios no hemos salido de ahí. Ya llevamos un ratito ahí y fíjense lo que vamos a hablar hoy. El tema es: el ministerio del Espíritu produce una expresión externa, es la justicia de Dios. O sea que lo que Dios nos ha dado a nosotros en ese tiempo se llama el ministerio del nuevo pacto, pero este nuevo pacto tiene espíritu, pero produce una justicia. Dice, vamos a leer 2 de Corintios 3, 8 al 9. Hemos estado leyendo estos versículos y mientras más leemos, Dios abre su palabra a nosotros. Dice 2 de Corintios 3, 8 al 9. Está haciendo una pregunta del apóstol, está comparando con el ministerio del antiguo pacto, que es de muerte, dice, y dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjense que está comparando Pablo el ministerio del antiguo pacto, el que Dios le dio por medio de Moisés a los israelitas. Y él de una vez dice que este ministerio se llama ministerio de muerte, aunque era la ley de Dios, pero Pablo dice que se llama ministerio de muerte versus ministerio del Espíritu. Ese ministerio de muerte de los 10 mandamientos es un ministerio de condenación. ¿Qué es condenar? ¿Qué es condenación? Alguien dijo por ahí, su nombre lo dice. ¿Qué es condenación? Por ejemplo, es señalar, es juzgar, es decir que merece muerte, merece morir. Eso es condenación, ¿no? En cambio, el ministerio del Espíritu trae como resultado justificación. Es diferente, lo contrario de condenación es justificación. Entonces se alcanzan ustedes a ver que en estos dos versículos hay dos aspectos del ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, y como resultado trae justificación. Pero también está el ministerio del antiguo pacto, que ya dijimos que es ministerio de muerte y ministerio de condenación. En el Antiguo Testamento Dios trató al pueblo de Israel en una manera específica, y todos nosotros debemos saber que Dios desarrolló una economía, una administración divina con el pueblo de Israel. El otro día estábamos platicando con nuestros hermanos, con algunos de ustedes, y Israel, el pueblo de Israel, Dios llevó un trabajo con ellos diferente al de nosotros. Y vemos que ese pueblo constantemente se rebelaba, constantemente iban tras otros dioses, tras la idolatría, y siempre Dios fue tan misericordioso, aún porque aún los mataba. ¿Se acuerdan ustedes de los que adoraron al becerro de oro? También ¿se acuerdan de otro grupo que se abrió la tierra y se los tragó? Los de Coré, de los hijos de Coré. ¿Se acuerdan? Y cuando ellos desobedecían, los entregaba a sus enemigos. Pero Dios tan bueno, porque aún estaba mostrando su justificación ahí, aunque no de una manera como en el Nuevo Testamento, porque siempre había un remanente. Moisés una vez dijo, ya no queda nadie. Él dijo, tengo un remanente. Elías también dijo, ya me quedé yo solo, no hay nadie más, mataron a todos tus profetas. Y dijo Dios, no te preocupes, hay un remanente. Fíjense pues, o sea, lo que Dios ha tratado, ¿no? Pero esa fue la administración de Dios en el antiguo pacto. Y queremos ver que con nosotros es totalmente diferente. Ya no usa la ley externamente para condenarnos. Vamos a ver que en este versículo 8 habla del ministerio. Dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien
con gloria el ministerio del Espíritu? Ya dijimos que ministerio es trabajo, es obra la obra del Señor. Pero fíjense cómo está escrito. La palabra espíritu, bueno, ¿cómo estaba? Espíritu, ¿con qué letra? ¿La es mayúscula o es minúscula? Bueno, chequen su Biblia pues, porque a lo mejor es minúscula, ¿verdad? Con E minúscula. Y pongamos atención porque ese ministerio del Espíritu está con E minúscula. La palabra Espíritu, fíjense. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense que esta palabra Espíritu, yo creo que ustedes ya han de captar lo que quiero enseñar. Cuando está hablando, esta palabra Espíritu está escrita con E minúscula. ¿A qué espíritu se refiere? Ok. Yo quiero que vean ustedes, necesitamos nosotros entender la Biblia, porque de acuerdo a la enseñanza tradicional, aquí el Espíritu, ellos dicen que es el Espíritu Santo. Pero al leer en la Biblia la palabra Espíritu, hay muchas menciones, porque hay una regla en la Biblia que se llama hermenéutica, y es la que no permite que nosotros interpretemos a nuestro antojo, a nuestro capricho la palabra, sino que tenemos que usar lo que se llama principio de la mención. Fíjense cómo está ahí, está escrito con E minúscula. Entonces, hay una segunda mención, tercera mención, una mención progresiva. Entonces, porque cuando nosotros, vean, fíjense cómo está aquí. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora vamos a poner otro versículo, y este versículo nos va a ayudar a entender un poquito más. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17. Y este versículo dice de la siguiente manera: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Okay. ¿A qué espíritu está hablando ahí? Si ustedes me están poniendo atención, cuando esa palabra espíritu está escrita en la Biblia, especialmente en este pasaje con E minúscula, aquí se complica más el asunto, porque muchos hermanos siguen diciendo que este es el Espíritu Santo. Tenemos que usar los contextos para saber qué espíritu se está refiriendo. Porque hay espíritu de Dios, hay espíritu humano y aún hay un espíritu maligno. ¿De acuerdo? Es más, los ángeles son espíritus. Entonces nosotros tenemos que saber. Entonces les decía de las menciones. La primera mención del espíritu está en Génesis 1:1. Vamos a ir a Génesis 1:1. Dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu aquí está con E mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces de una vez está diciendo que se refiere al Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces la primera mención es que con E mayúscula es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Divino. ¿Okay? Ahora, entonces ya sabemos que se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. O sea, no hay pierde ahí. Pero también hay una mención progresiva del Espíritu. Si ustedes leen todos los versículos que dice Espíritu, menciona Espíritu en el Antiguo Testamento, son muchas. Entonces, para no decir mención 10, mención 20, mención 400, vamos a ponerle mención progresiva. Porque cuando llegamos a Juan 4:24, ahí nos va a explicar
para que lleguemos al punto, porque queremos llegar a un punto aquí, por eso le estoy llevando un poquito aquí para que sepamos lo que está diciendo. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu. De una vez lo está diciendo que es con E mayúscula, ¿de acuerdo? Pero Él ocupa gente que le adore. Y los que le adoran, ¿quiénes son los que le adoran? Nosotros, ¿de acuerdo? Y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, que adoren. Está hablando de que ahora esta palabra espíritu aquí está hablando de qué espíritu creen ustedes. Ok, está bien decir espíritu humano, pero la cosa aquí es de que cuando Adán pecó, su espíritu vino a estar muerto. Dejó de funcionar. Y ahí no podíamos usar nuestro espíritu para adorar al Señor. ¿Se dan cuenta que los salmistas no usaban su espíritu, sino que usaban su alma? Es más, ellos dicen, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué ellos no podían usar su espíritu? Porque ellos no habían recibido al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que nuestro espíritu es avivado? Cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, eso se llama regeneración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos adorar? Sí, está hablando del espíritu humano nuestro, de nuestro espíritu, que es la intuición, la comunión y la conciencia. Ese es el espíritu. Pero Él quiere que nosotros ejercitemos ese espíritu que fue regenerado, ese espíritu que contiene el Espíritu de Dios. Entonces aquí podemos decir que el espíritu que usamos nosotros para adorar a Dios es el espíritu mezclado. Porque se acuerdan que 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, o sea, nos hicimos uno con Él. ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo de café con leche? Una vez que usted le pone leche al café, ya no se pueden separar. ¿O se puede separar? No se puede. Y porque ya se vuelve una mezcla. Y entonces es lo que pasa con nosotros los cristianos. Una vez que recibimos a Cristo, nos hicimos uno con Él en nuestro espíritu. Y es por eso que Pablo siempre dice que usemos nuestro espíritu, sirvamos a Dios en nuestro espíritu. Ahora el Señor dice que adoremos al Señor en nuestro espíritu, porque en ese espíritu es de la manera correcta que debemos de adorar a nuestro Dios. Amén. Porque si nosotros usamos nuestra alma, fíjense cómo es nuestra alma. Nuestra alma es de que, si traigo ganas, si me fue bien en el día, vengo y le canto a Dios, porque vengo alegre por lo que me pasó en el día. Es tu alma, tus emociones, tus sentimientos. Si la alabanza, si la música está bonita, pues también me meto en la alabanza, pero esa es tu alma. Pero cuando ejercitas tu espíritu, no necesitas todas esas cosas, solamente alabas, adoras a Dios, porque no depende de las circunstancias externas. Ese es tu espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que Dios es espíritu y nosotros somos espíritus, pero que ahora nos hicimos uno, un espíritu mezclado, porque fíjense el privilegio tan grande que tenemos los cristianos del Nuevo Testamento, que aun cuando llegáramos a pecar, el Espíritu de Dios ya no se va. El Espíritu Santo sigue ahí con nosotros. Lo único que pasa es de que lo contristamos, dice. No contristáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces nosotros solamente, pero Él sigue ahí. Hermano, entonces si me voy a la cantina al Señor, el Espíritu sí va. Solamente que tú no sale de ti, está ahí encerrado. ¿Cuándo es que con nosotros le damos libertad? Cuando cantamos, cuando adoramos, cuando venimos a orar, cuando tocamos su palabra, es cuando aquí en esta reunión Él se mueve, pero ya cuando vamos, si uno de nosotros va a la cantina, va al baile, ahí
el Espíritu ahí va. Si nosotros hacemos caso, Él sigue hablándonos ahí. Este no es tu lugar. No debes estar aquí. Pero ahí está uno, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está uno en esos deleites y Él dice, por ejemplo, anoche había, sí fue anoche, ¿verdad? Yo soñé que jugó México y de momento dije, voy a ver el partido allá. Nunca he ido a un partido de fútbol y voy a ir a verla. Pero no tenía paz en mi espíritu. Y no fui. Pero sí había una oportunidad de ir anoche, que no había nada de reuniones, ¿no? Pero de todas maneras no tenía paz en mi espíritu. Y luego enfocan las cámaras, ¿no? Y no que salga yo ahí. No que el hermano está en su retiro espiritual. ¿Cuál retiro espiritual? Pero fíjense que hay algo en nosotros que nos restringe. Si hacemos caso, hay algo en nosotros, hay una vida que es tan real. Amén. Ok, regresemos a 2 Corintios 3:8, pues. Dice, está haciendo una pregunta, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. Ahora, ya entendemos, ¿a qué Espíritu está hablando? ¿El Espíritu de qué está hablando? Mezclado, porque es uno, ok. El ministerio que nosotros estamos desarrollando en ese tiempo, el ministerio que estamos llevando a cabo, es un ministerio que tiene que ver con el espíritu de las personas. Por eso se nos exhorta a los ministros, a los pastores, a los siervos, de que debemos de saber que cuando vienen ustedes a la reunión de la iglesia, hay un servicio que debemos de darles a ustedes, pero tiene que ser en su espíritu. Por ejemplo, si yo empiezo a gritar, empiezo a llorar, seguro que voy a tocar sus emociones de ustedes. Seguramente. Puedo tocar sus emociones. Y si yo empiezo a imponer manos y caen ustedes, voy a tocar sus emociones, sus sentimientos, su alma. ¿Pero qué? Con su espíritu. Por eso las reuniones de la iglesia son reuniones espirituales. Tenemos que aprender a ejercitar ese espíritu mezclado. Y la forma sencilla de ejercitarlo es cuando invocamos su nombre. Que no, de repente estamos ahí sentados, escuchando la palabra y fíjate que pasan dos cosas, lo he experimentado. Uno, se queda uno dormido. Un sueño, ¿sí o no? ¿Y qué tienes que hacer ahí? Ejercitar tu espíritu. Invoca el nombre del Señor. Señor Jesús, líbrame de este sueño. ¿Ok? Porque todo tiene su tiempo. Entonces vuelves a tu espíritu. Otra cosa es de que estás aquí y tu mente empieza. Si les hablé del fútbol, muchos de ustedes ya se fueron al estadio ahí a ver a Chicharito ahí. No, ese ya no está. Pero se dan cuenta, nuestra mente todo va allá, ¿no? Entonces está uno aquí, ya está preocupado. ¿Y qué vamos a cenar llegando? Ahorita con este frío estaría bueno un chocolatito y un pan. Nuestra mente es tan liviana, hermanos, que se va, ¿sí o no? Se va rápido, se viaja hasta, ¿verdad? Yo ahorita estoy aquí, estoy en Oaxaca, estoy en Burlington ahí con el pastor Cayetano, ¿verdad? Pensando en qué vamos a comer pavo mañana, el Thanksgiving. O sea, nuestra mente rápido va, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir en nuestro espíritu, porque el propósito de nuestra predicación es ministrar el espíritu de los hermanos. Y para ministrar el espíritu de los hermanos se tiene que hacer con espíritu. Por eso yo he aprendido a no tratar de emocionarlos tanto. Es verdad que el espiritual también se emociona, no vamos a estar serios aquí, con cara de hacha, que dicen en mi pueblo, ¿verdad? Serios así, no, aquí también nos reímos, nos alegramos, de repente les digo algo, pero no es el fin es tocar su espíritu de ustedes, que ustedes puedan llevar un depósito en su casa y puedan disfrutarlo, ¿sí? Ese es el propósito de nuestra predicación. O sea que Juan 4:24 habla de espíritu con espíritu. El espíritu de Dios con el espíritu de nosotros y el espíritu de ustedes. Amén. La carga de todos nosotros los que predicamos es usar nuestro espíritu con el espíritu del Dios vivo
para poder ministrar el espíritu de ustedes. Amén. Sin embargo, hoy muchos ministros solo ocupan su tiempo en ministrar el alma de las personas. Tocan sus mentes, sus emociones. Se ha visto que el predicador aún sopla, ¿no? Y se caen las personas. Se quita su saco y les avienta y ¿qué hacen? Se caen las personas. Y así están, y están las diaconisas ahí con una sábana para tapar a las hermanas que se caen. Ahí están otros dos atrás para agarrar a los que se caen, para cacharlos. Se dan cuenta que se vuelve algo almático ahí. Amén. Y eso, ¿cuál es el provecho que trae eso? Salimos igual o peor. Entonces, hermanos, eso no ministra el espíritu. Sí te puede tocar tu alma. Es más, hace como unos 15 años, un poquito más allá, me acuerdo que decían que yo los hacía llorar a los hermanos en la administración de la alabanza. Y ahora que hago un recuento y me acuerdo de todo eso, y de repente sí fingía un poquito, hasta lloraba yo aquí para que lloraran los hermanos. Pero ¿qué traía de provecho eso? Es más, mi vida era una vida desordenada porque algunos decían, me conocían en el trabajo y en la iglesia, unos decían, ese canta ahí en la iglesia, pero en el trabajo es otra persona. Y es más, otro me defendió, dije, sí, pero hasta nos haces llorar que no. O sea, ya soy yo, tocando las almas de las personas y no el espíritu. Pero conforme va pasando el tiempo, Dios lo hace entender a unas cosas, ¿no? Y ahorita mi punto no es tocar el alma de ustedes. Porque puedo tocar el alma de ustedes. Hermanos, el próximo miércoles, todos los que vengan a la reunión, les vamos a regalar, ¿cómo qué? ¿Qué les regalamos? 1,000 pesos. Estoy seguro que aquí se llena. Sí, 1,000 pesos para acá, porque voy a tocar su alma y su bolsillo, su cartera. Ya va a tener 1,000 pesos usted. ¿Sí? Pero eso es tocar el alma. ¿Y qué trae de provecho? Nada. Lo más importante es que veamos que Dios quiere ministrar nuestro espíritu, dar un servicio a nuestro espíritu. Amén. Es lo que para eso Dios nos puso aquí. Por eso el apóstol dice, ¿cómo no será más bien con gloria? Esto que Él quiere darnos es algo glorioso, porque va a haber una transformación. Es lo que Dios quiere, transformarnos a nosotros, no emocionarte. Él quiere, hermano, transformarnos. Por eso Él dice que es, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ese que Dios le dio a Moisés, dice, fue con gloria, ahora mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gracias a Dios que hoy podemos ministrar, sabemos lo que es ministrar el espíritu de las personas. Que yo hable las palabras, y yo ore ahí, y que usted pues, acuérdense que usted es como una hoja en blanco ahí donde se tiene que escribir. Amén. Eso es mirando a cara descubierta. Tenemos que ser ese espejo, abrirnos. Entonces se escribe. Amén. Ok. Entonces recuerden que el ministerio del Espíritu no se trata de entretener con cosas. Podemos entretener a los hermanos trayendo artistas cristianos, trayendo evangelistas para hacer campañas, pero eso no ministra el Espíritu. Miren que el versículo 9 de 2 de Corintios 3 dice, ahí habla del ministerio de condenación, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un ministerio de condenación? Ya les estoy explicando. Vamos a poner un ejemplo, o ejemplos. Es hablar de legalismos. ¿Qué son legalismos? Es poner ley a los hermanos, por ejemplo. Hay lugares donde el predicador solo se enfoca en que las hermanas no se pinten, que no se arreglen, que no se corten el cabello, que no usen pantalón, y que si lo hacen son unas hijas del diablo. La cosa es que hay gente que le gusta eso, hermano, hasta le aplauden. Me gustaría traer a esos hermanos aquí para que aplaudan
cuando yo digo algo. No, pero eso les gusta. Y eso es legalismo. Eso es un ministerio de condenación, porque cuando yo digo que una hermana está pintada y que parece una payasa, hermano, eso es condenación, no tengo misericordia. Amén. En eso consiste el ministerio de condenación. Pero eso pertenece al antiguo pacto. Gracias a Dios que a nosotros hoy día se nos dio un ministerio que se llama el ministerio del Espíritu, pero que tiene abundancia de gloria y que trae como resultado la justificación. Ahora, ya vimos lo que es el ministerio de condenación. Ahora, ¿qué es el ministerio de justificación? ¿Se acuerdan que la otra vez les puse un ejemplo de lo que es ser justo y lo que es la justificación? Lo que es ser justificados o lo que es practicar la justicia. Les ponía yo el ejemplo de cuando usted compra una cubeta de pintura y usted la lleva a su casa y usted tiene la pintura ahí en su casa, y eso es como ser justo, porque ya tiene la pintura. Pero si usted no abre esa cubeta para empezar a pintar la pared de su casa, entonces no hay justificación, o sea, porque no se va a ver. ¿Me explico? Justo es algo interno, justificación es algo que se tiene que ver. Entonces, ministerio de condenación, ya dijimos lo que es señalar, es poner ley, es decir, no lo hagas, no y no. En cambio, el ministerio del Espíritu trae justificación. Miremos lo que hace el ministerio de justificación. Ya vimos qué es lo que hacía el ministerio de condenación, mataba a las personas. Pero miremos lo que hace el ministerio de justificación. Y vamos a poner un versículo y Dios es el primero que se pone de ejemplo. Dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense lo que es Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿En qué Él es justo? En perdonar nuestros pecados. Ok. Somos justos porque Dios ya nos perdonó, pero queremos practicar la justicia. Perdonemos nosotros entonces, porque Dios así hace. En vez de estar condenando, en este ministerio es tener misericordia, perdonar. Y miren lo que hace Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan del apóstol San Pedro? Él dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Acaso 7 veces? ¿Y qué dijo el Señor? No te he dicho que 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Ok. Quiere decir que si usted y yo fallamos al Señor 490 veces al día y venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname porque te he fallado, pero dice de confesar, pues, confiesa. Si nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname porque te he fallado en esto y en aquello y en esto y en esto, tienes que decir de qué. Y el Señor le va a decir a usted porque Él es justo. ¿Por qué Él es justo? Porque ya está la sangre de Cristo. Cristo ya murió por nosotros. Y Él es justo, dice, y Él va a decir, ¿sabes qué? Ya estás justificado. Porque cuando experimentamos el perdón, después de pecar, experimentamos el perdón y la limpieza de nuestros pecados, nos sentimos perdonados, rectos y estamos en paz. En eso consiste el ministerio de justificación y Dios quiere que la llevemos a cabo porque Él ya lo hizo y lo sigue haciendo. Por eso dice, Él es fiel y justo. ¿En qué Dios es justo? En perdonar los pecados. Y decir, no te preocupes, yo te miro, yo te veo justificado. Demos cuenta que el ministerio del Espíritu es algo interno, porque tenemos una vida que se nos dio.
A nosotros no se nos puede ver ese espíritu mezclado. ¿Dónde creen ustedes que está el espíritu de nosotros? Y donde mora el espíritu de Dios. Pero dice que está dentro de nosotros, ¿verdad? Podemos decir aquí, en nuestro estómago. La Biblia no dice dónde está, pero dice que está dentro de nosotros. Vamos a poner Romanos, creo que es el 8:11 y luego el 8:16. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no dice que en el corazón y no dice nada, dice, ¿ok? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Pero se dan cuenta que el espíritu está en nosotros, dentro de nosotros. Romanos 8:16. ¿Y cómo está? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no sé si el espíritu está aquí, o está aquí, o está acá, por la cosa que Él está. Está dentro, es por fe. ¿Sí? Es por fe. Entonces, pero esta vida que está aquí dentro de nosotros trae un resultado. ¿Cuál es el resultado? De que nosotros practicamos la justicia. Vuelvo a preguntarles, a ver si nos está quedando. ¿De qué manera Dios practicó la justicia? Perdonándonos. ¿Sí? Perdonándonos, y no solamente una vez, sino que 490 veces. ¿Sí? El ministerio del Espíritu, oigan bien, hermanos, el ministerio del Espíritu es un ministerio que no es de condenación. Este ministerio del Espíritu trae como resultado el ministerio de justificación. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros estamos perdonados. Él, hermano, porque el hecho de que Él nos haya dado su Espíritu, eso hizo que fuéramos sus hijos. Y Él es el Padre de misericordias, en plural dice Pablo, Padre de misericordias, porque no es Padre de misericordia, Él es el Padre de misericordias, porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Entonces, Él como el Padre de misericordias, Él es justo. Él no nos condena. Él, al contrario, cuando sabe que pecamos, Él está esperando a que nosotros vengamos a Él y le pidamos perdón, que confesemos nuestros pecados. Por eso leímos 1 Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es como el Padre de misericordia, Él perdona. Es como usted como papá, los papás que hacen cuando sus hijos son desobedientes, hicieron algo ahí, pero ellos, hay hijos que son listos, vienen ya llorando de antemano. ¿Y qué hacen los papás? Los perdonan. ¿Sí o no? O usted como papá no perdona a sus hijos, ¿verdad? Y si no quiere perdonar usted a su hijo, acuérdase que usted fue hijo. ¿Y cómo le hacían con usted? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es justificación? ¿Qué es justificación? ¿Cuántos usan computadora? ¿Sí usan computadora? Cuando uno escribe, no es como antes, porque cuando se usaban las máquinas de escribir, usted escribía y cuando llegaba al final de la hoja, al lado de la hoja, si no podemos decir, si usted tiene que poner misericordia y ya no hay espacio, ¿qué hace? Decía usted, le ponía un guión para seguir a otro. Hoy las computadoras no hacen eso, no hay necesidad de poner guión. Usted escribe y ¿cómo están todas las, el lado derecho? Chuecos, ¿no? Torcidos todos. Pero hay algo que tiene la computadora que se llama justificar. Usted le pone justificar y le arregle todo derechito.
es lo que hace Dios con nosotros. Y es que nosotros no hemos entendido esto porque a veces, hermano, ya le pedimos perdón a Dios y todavía nos sentimos acusados. Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él aún dice, hijitos míos, en el 2.1 de Primera de Juan dice, hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con Dios, el Padre, a Jesucristo. ¿Sí o no? Él es el que está ahí. Tenemos que creer eso porque eso es justificación, eso es el ministerio que Dios nos ha dado, hermanos. Muchas veces nuestra forma de conducirnos, nos torcemos. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos dice, fíjense lo que Él nos dice, yo te veo justificado. Porque Él ve la sangre de su Hijo. Entonces el ministerio de nosotros, si Dios nos ve a nosotros así, cada vez que pecamos nosotros vamos con Él, le decimos, Señor, perdóname, perdóname Padre Celestial, porque he pecado contra ti. ¿Qué hace Él? Nos ve rectos. Porque Él nos justifica. Amén. ¿Qué es lo que debemos de ver en los hermanos, en nuestros hermanos entonces? Tenemos que verlos justos. Pero tristemente nosotros tenemos serios problemas en este asunto. Porque a los hermanos los que más vemos son sus defectos. Por eso a veces no hay misericordia. Y a veces el hermanito hizo unas 100 cosas buenas a tu favor y te falla en uno y eso a veces lo condena a uno. Eso es serio, ¿no? Nosotros tenemos ese problema. Y nosotros a veces solamente bienes queremos recibir de los hermanos y cuando ellos hacen una falla, rápido está la condenación ahí. Es que ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? O sea, hermano, no hemos entendido lo que es el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso mi hermana Ana puso algo en Facebook, ¿no? Yo vi eso, de que si te han lastimado en la congregación, algo así, ¿verdad? ¿No se acuerda? Fue hoy, a las 3:45, se crea. Pero puso algo, ¿no? Porque hay muchos hermanos que están lastimados, ¿no? Pero también ellos, no han entendido esto. No han entendido esto, hermano, que estamos hablando. Si nosotros vemos solamente las fallas, los defectos de los hermanos, ¿usted cree que somos justos? Estamos en el ministerio de la justificación. De acuerdo a Juan, 1 de Juan 1:9 que leímos, ¿en qué Dios es justo? El que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Hermanos, en este ministerio no debemos de condenar el defecto o la falla de nuestros hermanos. No debemos de condenar, o sea, señalarlos sin misericordia. Sino, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por ellos con misericordia. Dice la Biblia que considerándonos a nosotros mismos porque podemos caer también. ¿De acuerdo? Y ver, cuando nosotros oramos, debemos de ver a ellos que son justificados, que son rectos. Si nosotros hacemos eso, podemos decir que estamos en el ministerio de justificación. Y estos versículos que encontré, bueno, uno de los versículos que encontré, y ahora tiene sentido para mí. Vamos a leer Santiago 5:16. Yo creo que esto lo hemos leído una y otra vez y ahora vamos a encontrar sentido a este versículo. Mire lo que dice Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjense lo que dice esta frase, esta declaración. La oración eficaz del justo puede mucho, o sea que la oración eficaz del justo. ¿Cómo es la oración de un justo?
¿Cómo sería la oración eficaz de un justo? Que tiene misericordia, no condena, no ve las fallas. Cuando nosotros oramos por los hermanos, por un hermano que cometió alguna falta, alguna falla, tenemos que orar con misericordia. Tenemos que creer que Dios lo puede restaurar, que Dios lo puede levantar. Es más, tenemos que verlo recto. Así nos ve Dios a nosotros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Fíjense que eso a veces pasa en las iglesias. A veces nosotros, me acordé de una anécdota que ahorita que estamos hablando de esto. Se encontraron tres hermanos, y dijeron, pues vamos a confesar nuestras ofensas o nuestras fallas, ¿no? Y uno decía, mi debilidad es el robar, tomar lo ajeno. Yo iba a las casas de las personas y agarraba cosas, y esa era de mi debilidad, y la sigo batallando con esa debilidad. Y otro decía, no, mi debilidad es también no me acuerdo la otra debilidad, pero uno decía, ¿no?, de que tomaba lo ajeno. No, ese es el último. Mentira, ya me acordé. El otro decía, es que mi debilidad es la mentira, me gusta mucho mentir, y sigo batallando con esa. Y el tercero dijo, mi debilidad es el chisme. Pues ya todos, y dijo, y sigo luchando con esa debilidad. Pues todo el mundo se dio cuenta que el otro era ratero y el otro mentiroso. Hermanos, cuando alguien le platica a usted de alguna falla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser justo, tener misericordia. Porque a lo mejor aquel es ratero, pero ¿qué tal usted? Entonces todos tenemos que, en este ministerio no debemos de condenar, sino al contrario, justificación. Amén. Porque Dios quiere lograr a través de nosotros algo. Por eso, si yo no te miro a ti, que tú eres delante de Dios justo, yo no estoy en el ministerio de justificación. ¿Con qué razón la Biblia dice que aún somos santos? No es que ya no pecamos, somos gente apartada para Dios, gente separada. Somos santos porque tenemos al que es santo en nosotros. Porque un santo no es el que no peca, sino es el que tiene a Dios, que es santo, el que ha sido apartado para Dios. Eso es santo. Hermanos, si nosotros no hacemos nuestra la justificación, entonces todo el tiempo hablaremos de los hermanos, hablaremos mal de los hermanos, hablaremos mal de las personas. Todo el tiempo nos quejaremos de ellos. Porque entonces vamos a sentirnos bien justos y nadie nos puede complacer. Usted ha visto a gente que solamente ellos están bien y que todos los demás están locos. Hay gente así, ¿no? Yo no haría eso. Yo no soy así. Hermano, no podemos, porque fíjense que el Señor les habló una parábola, Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14, y miren lo que Él dice. Lucas 18, 9 al 14 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, pero este justo no es del ministerio del nuevo pacto, porque fíjense lo que dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, religioso, y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, yo soy justo porque te doy gracias. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjense cómo él pensaba que era justificado delante de Dios. Mas el publicano, el pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Te dan cuenta que no podemos condenar y decir, yo no haría eso? ¿No? Tenemos que ser humildes. Son nuestros hermanos. Si ellos fallan, nosotros también podemos fallar. Hermano, es lo que Dios, porque Dios quiere lograr algo, que esa justificación se vea totalmente en nosotros. Vamos a otro versículo, Apocalipsis 19, 7 al 8. Apocalipsis 19, 7 al 8. Porque está hablando de la manifestación del reino, cuando vengan las bodas del Cordero. Está hablando del fin. Dice Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, porque lo que viene ahorita son las bodas del Cordero. Y dice, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa aquí? La iglesia. La iglesia es la esposa, porque se hizo uno con el Señor. Dice, y a ella se le ha concedido por esa preparación, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, que esta persona, estos que son la esposa aquí, son la gente que venció. ¿De qué manera vencieron? Llevaron el ministerio del Espíritu y trajo como resultado la justificación. Ellos crecían en vida, se ocupaban en la vida que Dios les dio, pero ellos también, esa vida se veía en ellos como la justicia fuera de ellos. Ellos, en vez de condenar, en vez de señalar, en vez de criticar, al contrario, ellos oraban. Ellos pedían y oraban, intercedían por las personas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Cuando venimos los lunes, estamos los lunes orando, los martes aquí, oramos por los hermanos, oramos por las familias, oramos por los matrimonios que están mal, oramos por los jóvenes que andan mal, andan chuecos, oramos por los niños, oramos por todo, ¿sí o no? ¿Sí? Oramos, y entonces, ¿qué va a pasar al final? Va a decir, tú te has preparado y a ti se te ha concedido, pero ya no es cada quien, sino que todos como esposa del Cordero. Amén. Es bien urgente, más bien es extra urgente que nosotros aprendamos a administrar el espíritu de las personas, porque solo con esa administración va a producir en ellos las acciones justas. Por eso, hermanos, lo que estoy hablando, ustedes estoy tocando sus espíritus, y la palabra que estoy transmitiéndoles o ministrándoles a ustedes son las palabras de Dios, son las palabras de Cristo. Entonces, ¿eso qué va a hacer en ustedes? Va a producir acciones justas. No necesitamos de ninguna ley externa para actuar con justicia. Esa va a ser nuestra vida. En vez de condenar, en vez de señalar, en vez de criticar, vamos a ser gente que estamos orando, clamando misericordia por nuestros hermanos. Amén. El vestido significa justicia, y esa es una expresión externa. O sea que lo que Dios quiere producir en nosotros no es que no es que nos toquen el alma. Eso Dios no quiere, hermano. Por eso el diablo es tan astuto que deja a los cristianos, muchos cristianos, metidos en esas cosas, en esos ambientes que no traen nada. No traen nada. Lo que Dios quiere producir en nosotros, hermano, es la justicia, que que seamos justos. ¿No le ha pasado a usted que de repente, la otra vez les ponían ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, bueno, a los tamales aunque sea, usted va a comer los tamales y le dicen a usted, le cobro 120 pesos. ¿Y cuál sería la justicia ahí? La justicia es de que usted le deje una propina, ¿sí o no? Si fuera al Antiguo Testamento, entonces, ¿cuánto sería? Porque el 10%, ¿no? ¿Cuánto? 10 y 15, un poquito más, ¿verdad? Si fuéramos al Antiguo Testamento, daríamos, ¿qué? 12 pesos, ahí está. Ni un centavo más, ¿verdad? Esa sería la justicia del Antiguo Testamento. Pero cuando usted da un poquito más,
Eso es la justicia del Nuevo Testamento. Porque esa persona que le está atendiendo, ellos reciben de ese ingreso. ¿Me explico? Entonces tenemos que practicar la justicia. Eso sería uno de los ejemplos. No necesitamos que nos digan, nosotros tenemos que dejarle. ¿Ok? Ok, muy bien. Mire, nosotros, fíjense hermano, que se ha predicado mal, que a veces estamos acostumbrados a pedir cosas, pero cosas materiales. Vamos a leer este último versículo. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. Tiene que ver con la vida y la justicia, que se vea esa justicia practicado por nosotros. Y todas estas cosas os serán añadidas, porque Dios sabe qué necesidad tenemos. Acuérdate que Él es justo. Él nos da, Él sabe qué necesidad tenemos. Entonces Él dice, pero busca primeramente el reino de Dios, que es Cristo, que Cristo crezca en nosotros, que seamos transformados, hermanos. Entonces, y también busquemos la justicia. No condenemos, no señalando, no criticando, no murmurando. Al contrario, oremos por esas personas. Amén. Entonces Dios nos está diciendo en esta hora, ¿cuándo vas a vivir la vida de mi hijo? Para que expreses mi justicia. Porque para eso Él nos dio la vida de su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida. Si tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida. Entonces Él dice, ¿cuándo vas a vivir esa vida? Porque esa vida va a producir algo, va a traer como resultado el que seas justo, el que practiques la justicia. Dios está esperando a que seamos personas transformadas, que todos puedan ver a Cristo en nosotros, porque eso es ser personas justificadas, personas que no condenamos, sino que al contrario tenemos misericordia de otros. Amén. Miren, estos versículos no los quería leer, pero los voy a leer. Juan 8, 3 al 11. Son varios versículos, pero leamos, dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Se da cuenta que están usando el ministerio de condenación? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero a arrojar la piedra contra ella. Fíjense de qué manera Él trató. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que el ministerio de justificación es, vete y no peques más. No condena, pero te dice, vete, te justifico, vete, pero no peques más. ¿Y sabe qué? Vamos a seguir pecando. Porque así somos, y Dios ya sabe. Por eso la muerte de Cristo, esa resolvió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hermanos, ese es el ministerio de justificación. Es lo que nosotros necesitamos predicar. Hoy muchos cristianos, consciente o inconscientemente, siguen llevando el ministerio de condenación. Ahí están en YouTube, ahí en las redes sociales están las predicaciones. Hay un predicador que cómo tiraba a las mujeres y que esto y que lo.
¿Verdad? Y yo creo que si Jesús estuviera ahí en esa congregación, diría, escribiría en la tierra. ¿Saben qué escribiría él? Bueno, las mujeres, dices tú, que se pintan, que usan pantalón, pero tú, ¿qué haces? Sí, porque no dice la Biblia qué estaba escribiendo él en la tierra, pero dice que yo creo que él estaba diciendo, ¿y dónde está el hombre? Pues, porque se tienen que morir los dos. Y además agregó, ¿y ustedes no pecan? Yo creo que como él es Dios, conocía, hablaba sus pensamientos, tú también eres adúltero, tú también eres esto, ni yo te condeno. ¿Sí o no? Entonces nosotros, hermano, debemos de entender esta diferencia. Pues. Si nosotros entendemos esto, nuestras reuniones, en vez de ser una reunión de condenación, de donde todos nos estemos viendo los defectos, las fallas, los pecados, deberíamos ser gente que estemos cubriendo, ayudando a los hermanos, orando por ellos, teniendo misericordia. Es lo que se ocupa, ¿sí o no? O usted ocupa, viene aquí, porque hay gente, ¿no?, que trae ya la espada ahí para cortar la oreja a todos y les hablan duro. Hermano, Dios me trató a mí. Dios me ha hablado en mi vida. Trátalos bien, así me dice Dios. Así como usted cuando le encarga a sus hijos a alguien, me los cuidas. Cuídamelos, por favor. Ahí te los encargo, ¿no? Dios así me dice. Ahí te encargo a mis hijos, ¿eh? Son míos, así me dice. Trátalos bien. Practica la justicia con ellos. Y ya, porque a veces me siento muy gallito y quiero aquí decirles, y luego los demás dicen, nos piedricó el hermano. Y tiene razón a veces, porque a veces uno se presenta de esa manera. Pero hermano, Dios cuando te habla, tú no dices eso, tú dices, sí, Señor, perdóname. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque si nosotros no tenemos misericordia, no perdonamos, dice, en aquel día Él va a decir, ¿no debiste tú haber perdonado como yo te perdoné a ti? Porque ¿quién puede decir, hermano, yo sí, yo sí puedo arrojar la piedra? Porque le dijeron, ¿no? ¿Cómo dijo él? Dice, el 11. No, pero donde dice que arroje la piedra. Ah, el 7, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y hermano, nadie dice. Yo no sé qué, si usted encuentra qué escribió el Señor en la tierra, me lo dice, porque yo no he encontrado, pero yo sospecho que Él dijo, yo sé que tú eres adúltero, yo sé que tú eres ratero, yo sé que, no sé si Él escribió ahí. Y por eso dice que hasta el más grande, hasta el más chiquito se fue. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque si no vamos a seguir llevando ese ministerio de condenación. ¿Y qué va a encontrar el Señor cuando regrese? Pura gente legalista. Imagínense aquí, hermano, y ya seamos legalistas y todas las hermanas con sus faldas largas y sin pintarse, sin arreglarse. Imagínense, así hay congregaciones que están así, y los hombres con sus trajes ahí, ¿no? Y las hermanas bien, no iba a decir una palabra, pero mejor no. Acuérdense que no puedo decirlo. No, tenemos nosotros que tener misericordia, no condenar. Eso es el ministerio de justificación. Y eso es lo que se ocupa en la iglesia, que todos seamos restaurados, que nos levantemos, porque todos estamos batallando con alguna cosa. Habrá alguien, vuelvo a repetir, habrá alguien que diga, yo puedo arrojar la piedra, yo soy el primero, no tengo ninguna. No, todos estamos batallando. Hasta el último día de tu vida vas a batallar con algún pecado. Y es una
Dice la Biblia que es como un aguijón que Dios deja para que no te enaltezcas, para que no digas, es que yo, no, para que todos digamos, yo también puedo. Yo cuando voy a la calle y encuentro a un borrachito, y si no fuera por mi Dios, yo estaría peor que ese borrachito. ¿Sí? Tenemos que compadecernos de él. Amén. Vamos a orar pues. Ministerio del Espíritu trae como resultado el ministerio de justificación. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, gracias, amado Dios, porque nos ayudas a ver, Señor, lo más importante para ti. No es lo más importante el que nuestra alma sea tocada, el que nos emocionemos, sino que, Padre, lo que tú quieres es de que nuestros espíritus sean ministrados. Señor, que desde nuestro espíritu, esa vida que recibimos, Señor, sea impartida a todo nuestro ser, para que entonces haya justicia en nuestro vivir, para que llevemos a cabo este ministerio de justificación. Señor, que veamos a los hermanos como tú los ves. Ayúdanos a verlos, Padre, porque tú nos ves a nosotros justos, nos ves rectos, Señor. Nos ves sin ningún defecto, porque tú usas la sangre de Cristo, Señor, para vernos justificados, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a que seamos eso, Padre. Señor, perdónanos si hemos condenado, si hemos señalado, si hemos, Señor, aún marcado, Señor, o no hemos tenido misericordia de nuestros hermanos. Te pedimos que nos perdones. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Tú no condenas, sino que tú eres uno que dices, vete y no peques más. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que nos das, y ayúdanos a seguir adelante. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Amén.